Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Empecemos con esta clase de la semana 1 de Introducción al Derecho. Al finalizar la sesión, el estudiante define distintas definiciones del término de derecho, así como comprender las distinciones entre derecho y moral, la diferencia entre derecho y moral, y las acepciones, ¿no? El derecho y la sociedad, el ser humano, la sociedad y el derecho, las normas de conducta, noción preliminar del derecho y sociedad. ¿De qué viene la palabra derecho? ¿Se acuerdan ustedes del derecho romano? Historia del derecho, ¿se acuerdan? La palabra ius jurídico, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy bien. Y directum, derecho, recto, correcto, ¿no? Una línea recta. Es aquello que es colocado en línea recta, derecho, directo, implica facultad. Ordenamiento indica una norma, conjunto de conocimientos, ¿no? Eso indica el derecho. Mario Alzamora Valdés, un jurista muy importante, señala que el derecho viene del vocablo directum, sensación de continuidad, regere, dirigir, mandar. En el derecho romano viene de la palabra fas, ley divina. Antes de que existan las normas, todos tenían que existía un ser superior. Y de ius, lo que habíamos dicho, lo jurídico de la ley humana. En los términos droit, dirito, law, common law, ¿se acuerdan? Lo que es recto, lo que es correcto, se relaciona con la raíz nórdica loc, lo establecido, lo dicho, lo escrito, ¿no? El derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo, como habíamos visto antes en la palabra, esa palabra tan importante, equidad. Ius et ad boni et ai. El derecho es el arte de lo bueno y de lo equitativo. ¿Quién nos dice esto? Romano Juvencio Celso, ¿no? ¿Qué nos dice Santo Tomás de Aquino? El derecho es la ordenación, la razón encaminada al bien común. Eso es importante que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuál es la importancia del derecho? La convivencia pacífica, ¿no? Ustedes han escuchado. ¿Qué pasaría si ustedes en una sociedad todos harían lo que quieren? Cada uno tendría un desorden, una anarquía. Entonces no habría un fin común, un bien común. Eso nos dice Santo Tomás de Aquino. ¿Qué nos dice Miguel Reale? Ahora más después vamos a conocer la teoría tridimensional de derecho, dos importantes juristas. Uno, que es Carlos Fernández Cesarego, un peruano, jurista de renombre, y Miguel Reale, otro jurista brasileño muy importante. Y después vamos a ver en el transcurso de la elaboración del listado de la clase quiénes son estos dos importantes juristas y por qué los he juntado, por qué los he hecho acordar que están juntos. Les voy a explicar después, ¿ya? No se preocupen. Dice que el derecho es una obra humana. Obra humana. ¿El derecho lo harán los animales? ¿Lo hacen los animales? No. El derecho, ¿ustedes se acuerdan en el derecho romano en la época primitiva? Había dos épocas primitivas, el paleolítico y el neolítico. ¿Cómo era el hombre neolítico? ¿Se acuerdan? Vivían en hordas. El hombre era nómade, no tenía ninguna conducta, cogía un producto, se dirigía a la naturaleza, salía, no, era promiscuo porque hacía hijos, pero completamente sin razón, sin unión. No tenía la razón de un grupo humano. Conforme va evolucionando el hombre, viene el hombre neolítico. ¿Se acuerdan cómo era el hombre neolítico? El hombre neolítico tiene idea de familia, de unión, de tener hijos, de tener una choza, una horda. Ahí tiene una choza y repartirse actividades. ¿Quién hace la agricultura? ¿Quién hace las labores de cazar animales? ¿Y quién hace las labores del hogar de casa?
¿no? Entonces, miren cómo la sociedad se va formando. Llega la época de este hombre neolítico, comienza a unirse, a formar una sociedad-estado, las unidades-estados en las comunidades, pequeñas ciudades-estados que llamamos, posteriormente se van a convertir en los sumerios, que hicieron la tabla de los sumerios, la tabla de Hammurabi. Ustedes han visto cómo era la tabla de Hammurabi, correcto. La ley de Talión, leyes importantes, pero ¿cuál era la característica importante de estas? Que estaban escritas, que estaban escritas. Si no estarían escritas, no estaríamos, estaría simplemente el derecho consuetudinario. ¿Y qué es el derecho consuetudinario? El derecho consuetudinario viene a ser, ¿no? El derecho consuetudinario, vamos a escribir para que ustedes no se les olvide. Derecho consuetudinario. Esa palabra, consuetudinario, consuetudinario. Viene de la palabra, este hombre que se ha formado, que tiene su choza, que casa, que hace su sociedad-estado, antes de escribir, antes de que exista la escritura, comienza a hacer sus reglas. A esas reglas mandatorias que posteriormente se convierten en la costumbre. Una norma que se transmite de generación en generación y que constituye la costumbre. El derecho consuetudinario. ¿Cómo se llama? La costumbre igual a derecho consuetudinario. Entonces, el derecho, por eso se dice que es una obra humana. Cómo ir avanzando de reglas mandatorias, la costumbre, la aparición de la escritura y las tablas, los sumerios, el código de Hammurabi, y posteriormente pues nuestras normas que estamos viendo ahora. Entonces, por eso se dice que es una obra humana, con forma de normatividad. Esas normas que se dicen son para que nosotras la miremos, estén escritas. A ver, ¿cuál es la característica importante de esta norma? Esas normas son impositivas, inexorables, impositivas. Oye, te doy esta norma, ¿lo cumples? Si no, tienes una sanción. Lo que está pasando ahorita en el Perú, ¿qué hace el presidente? Da una norma de todos en su casa. Nadie sale de su casa a partir de las 6. Quien incumple, que no es impositiva, es impositiva, porque la persona que lo incumple, ¿cuántos años de prisión tiene de cárcel? 3 años. Por eso esa norma que está escrita tiene que ser impositiva, bajo sanción en caso de incumplimiento. ¿Y por qué se hace la imposición, la coerción, las imperativas? ¿Por qué? Para satisfacer las necesidades sociales. Lo que les decía, si no satisfacemos el bien común, no habría orden. De acuerdo con las exigencias de unos valores y que se obtiene la eficacia en la realidad social. Gracias a esas normas escritas, que son imperativas, completamente imperativas, obligatorias, es que hay orden, hay convivencia pacífica. Eso nos dice Reale. Miguel Reale, que lo vamos a conocer después. El derecho, ¿qué nos dice George Essegy? El derecho es un imperativo social, es una obligación social que tienes que cumplirlo. Pero ¿por qué se traduce en una necesidad nacida de la solidaridad natural? Si nosotros no haríamos reglas, ¿cómo estaríamos? Nos mataríamos, la ley del más fuerte, haríamos lo que queramos y sería una sociedad anómica, una sociedad sin normas, sin destino. Entonces, por eso dice la solidaridad natural. La solidaridad natural que es importante. ¿Qué nos dice Carlos Fernández Cesarego? Que estamos junto con Miguel Reale, ¿no? Carlos Fernández Cesarego, que acaba de fallecer hace unos meses, nos dice, un gran jurista,
que es la conducta humana, en su interferencia intersubjetiva, realizando o dejando realizar valores jurídicos, representadas a través de normas. Si nosotros no cumplimos las normas que están representadas, una norma nos dice cómo debemos formar los valores, ¿no? Ya viene la parte filosófica del derecho. ¿Y por qué le da esa connotación filosófica nuestro gran jurista Carlos Fernández Cesarego? Porque es filósofo. Aparte de ser abogado, ha sido él un gran filósofo. El derecho debe definirse en base a las siguientes notas. Conjunto de normas. Esas normas deben ser así sueltas, como el derecho consuetudinario, que viene a ser a través del tiempo, se va transmitiendo de generación en generación. No, ¿cierto? Son normas escritas. Derecho objetivo. Tales normas son heterónomas, ¿no? Unas normas que son heterónomas. Ahorita vamos a ver qué es heteronomía. Ya no se preocupen. También no postulan un deber ser en sentido ético, sino que se limitan a enlazar un hecho condicionante y a una consecuencia condicionada, ¿no? Eso es importante. Un hecho y que tiene una consecuencia. Por ejemplo, la unión de dos personas. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es un hecho, pero el hecho, ¿cuál es? La unión de dos personas. ¿Y cuál es la consecuencia? El matrimonio. A ver, entiéndanme. ¿Qué es un hecho? La unión de dos personas. ¿Cuál es la consecuencia? El matrimonio. Pueden ser coactivamente impuestas, eso ya hemos dicho, coercitivas, ¿no? Pueden ser coercitivas, pueden ser vamos a borrar, a ver, ¿dónde está nuestro borrador? Este borrador se ha escapado. Me está borrando, pero bueno, sigamos. Puede ser coactivamente impuesta, coactiva, una coerción. Por ejemplo, si, a ver, ¿cómo se llamas tú? Maribel, ¿no es cierto? Maribel tiene una tienda, tiene que pagar sus impuestos y ella no tributa a la SUNAT. Como no ha tributado a la SUNAT, no puede, ella deja de incumplir, no cumple. ¿Y qué va a hacer la SUNAT? La SUNAT va a hacer una cobranza coactiva. Entonces, por eso, ustedes han visto en las casas que pone la SUNAT. ¿Qué es el derecho? El derecho se define en base a las siguientes notas. Es el conjunto de normas. El conjunto de normas que... ¿Quién les hace ese conjunto de normas? El conjunto de normas, por ejemplo, ahora, ¿no? Las que están escritas, que aparece a través de la escritura, que están escritas. Porque de lo contrario, estaríamos hablando de ¿qué derecho? Derecho consuetudinario, de la costumbre, ¿no? Eso es importante que ustedes vean. Tales normas son heterónomas. ¿Por qué hablamos que las normas son heterónomas? Las normas son heterónomas porque hablamos sobre eso. Heteronomía quiere decir, es una condición que adopta la libertad cuando se rige o se regula por una norma exterior, que la norma le exige del exterior para que cumpla, para que su libertad no se convierta en un libertinaje. No postulan, dice que no postulan un deber de ser en ese sentido ético, sino que se limitan a enlazar a un hecho condicionante una consecuencia condicionada. ¿Qué quiere decir esto?
condición, consecuencia condicionada. Por ejemplo, tenemos un hecho, la unión de dos personas. María y Pepe se unen bajo una figura jurídica que se llama matrimonio. El hecho es la unión de dos personas y la consecuencia es el matrimonio. Pueden ser coactivamente impuestas. ¿Qué quiere decir coactivamente impuestas? Coactivamente impuestas quiere decir que, por ejemplo, si ustedes no pagan un impuesto a la SUNAT, ¿qué hace? La SUNAT, después de un tiempo, les cobran, les mandan una esquela, pagar por favor, el requerimiento, no hacen, no le efectúan ese requerimiento y viene un cartel en su casa que pone embargado. Están coaccionando, coactivamente, la multa compulsiva. Pago los impuestos de la municipalidad de arbitrios y del impuesto predial, una multa coactiva, ¿no? Por eso se dice. Su observancia debe hallarse garantizada por un deber, capaz de aplicar normalmente aún en contra de la voluntad de los obligados. ¿Quién dice eso? Hans Kelsen. Dice el justnaturalismo, que lo que está escrito debe cumplirse, aun aunque las demás personas no estén de acuerdo con esa norma. Porque ¿cuál es el objetivo? Es el bien común, es la solidaridad. La teoría pura del derecho, un tema jurídico, por Hans Kelsen, importante para que ustedes lean, del cual yo les voy a escribir. Mira. Tenemos la teoría pura del derecho, que es escrita por Hans Kelsen, el padre del derecho, del justnaturalismo, ¿no? Tendrán las lecturas. Y Hans Kelsen, con su teoría, que las normas deben ser impuestas de acuerdo a su categoría. Una norma que debe estar, que hay otra norma superior sobre esa norma, y así sucesivamente la norma superior, hasta llegar la ley de leyes, la Carta Magna, que es la Constitución. Después de la Constitución vienen las leyes, de las leyes vienen los decretos, ahora vamos a hacer en otra pirámide especial que les voy a enseñar, los reglamentos, después vienen los otros contratos más importantes que son personales, ¿no? Es una normas que se dan, la teoría de Kelseniana es la pirámide de Kelsen, en el cual se da la graduación del nivel de la jerarquía de las normas. La mayor jerarquía de las normas a nivel nacional viene a ser la Constitución. La Carta Magna, del cual se rigen todas las leyes, todos los decretos, todos los reglamentos, ¿no? Y aquellas personas aquellas leyes que violan la Constitución, entonces, ¿qué acción se debe hacer? Acción de inconstitucionalidad. Después de las leyes vienen los decretos. Si hay decretos que violan la Constitución y las leyes, se hará una acción popular. Ahora vamos a entrar a la parte muy bonita, que es la teoría tridimensional del derecho. La teoría tridimensional del derecho nos habla sobre la importancia de cuál es el concepto importante de la teoría tridimensional del derecho. La teoría tridimensional del derecho es importante porque ha sido dado por dos autores importantes. Ahí les he puesto un link que después, posteriormente, les voy a colgar en el material complementario para que lo vean y vean, porque era profesor ha unido a Miguel Reale, brasilero, y ha unido a José Carlos, ¿no? Cesarego, ¿no? Carlos Fernández Cesarego. Carlos Fernández, porque ha unido a estos dos grandes autores por esta teoría. Uno, que era un gran catedrático de la Universidad de Brasil, Miguel Reale, y el otro, que era un estudiante de Derecho, un jovencito que estaba haciendo su tesis de Derecho,
José Fernández Cesarego. Carlos Fernández Cesarego. Carlos Fernández Cesarego, que hizo su tesis, ambos no se conocían, ambos dieron esa teoría tridimensional del derecho, en el cual, cuando expuso el libro Miguel Real, también expuso su tesis Carlos Fernández Cesarego, sobre la importancia de esta teoría tridimensional. ¿Y en qué consiste esta teoría tridimensional? Las tres dimensiones del derecho. ¿Y cuáles son las tres dimensiones del derecho? Las tres dimensiones del derecho son, ¿no? Primero, viene a ser el fenómeno. El derecho es un fenómeno sociológico. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que hay una pandemia. Esa pandemia, ¿qué viene a ser? ¿Un hecho? Es un hecho sociológico. Es un coronavirus que se está produciendo en el mundo, no solamente en Perú, a nivel mundial. Es un hecho sociológico. ¿Y qué va a producir ese hecho sociológico? Va a cambiar. Porque el derecho es dinámico, es una ciencia dinámica. Va a cambiar muchas normas, muchas teorías, como les venía diciendo a mis estudiantes de derecho de personas. El derecho natural nace con la persona, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Pero ¿qué está pasando ahora? En Italia tenemos 1000 máquinas para cuando los pacientes tienen insuficiencia respiratoria, las máquinas para que les ayude a respirar son respiradores extracorpóreos que le llamamos. Esos respiradores no están para todos los contaminados. Hay que elegir quiénes viven y quiénes mueren. ¿A dónde hemos llegado? Imagínense, estamos en una emergencia. Hoy día, ¿quieres saber? ¿Manuelita quiere salir? No puede salir. ¿Por qué no puede salir Manuelita? Porque hay una norma escrita. Es el derecho objetivo. Una norma escrita, derecho objetivo, ¿no? Esa norma que dice, las personas que salen de sus hogares a partir de las 6 de la tarde serán detenidos por incumplimiento de las leyes y después de su detención serán sancionados con pena privativa de 3 años. Por eso se dice que es un hecho fenológico. ¿Y cuál es la norma? El reglamento. Ese decreto supremo que te dice, oye, estás en estado de emergencia, entonces estás en cuarentena, no debes salir, ¿no? Entonces, y de lo contrario, tienes una sanción. Está dada por el valor. ¿Cuál es el valor importante? El axiológico, la deontología, la capacidad deontológica, los valores del derecho es la vida, que tenemos que cumplir, tenemos que respetarla, ¿no? Entonces, esos tres importantes, ¿no? Dimensiones del derecho tenemos el valor, tenemos la norma y tenemos. ¿Quiénes lo dieron? A ver, Miguel Reale, y que es brasilero, y Carlos Fernández Cesarego. Carlos Fernández Cesarego, un peruano, ¿no? Ambos dieron esa teoría. La clasificación del derecho. El derecho, ¿cuándo decimos que el derecho es objetivo? El derecho es objetivo cuando la norma está escrita. La norma está escrita, o es un derecho positivo o un derecho escrito, ¿no? Que está escrito bajo unas reglas. Por ejemplo, el derecho privado. Mariela tiene su casa, desea vender a Pepito. ¿Y qué hace? Una manifestación de la voluntad. Un contrato de compra-venta, por lo cual tienen que manifestar su voluntad, hacer una escritura pública, ¿no? Todo un proceso. Entonces, eso tiene que ser escrito. Pero ¿bajo qué? Ese es un derecho privado. Únicamente les interesa a ellos. Y como les interesa a ellos, ¿dónde está escrito en los contratos? La forma como se hace, cómo se debe hacer, las reglas en el Código
civil. Entonces, el derecho objetivo es el Código Civil. La sanción que se le va a dar a las personas que no respetan la cuarentena, ¿en qué derecho escrito está? En el Código Penal. En el Código Penal. Muy bien. El derecho subjetivo. Hablamos del derecho subjetivo. Hablamos del derecho subjetivo. ¿Qué viene a ser el derecho subjetivo? El derecho subjetivo es la potestad, es la facultad, la atribución de hacer o no hacer lo que dice. Si no lo hago, ¿soy sancionada? Por ejemplo, nosotros, con un ejemplo, Raquel, a ver un nombre, Raquel casada con José. Raquel y José son una pareja de esposos que tienen un hijo. Pepito es el hijo. Pepito tiene Rafael y Mariela, no se separan y Mariela tiene que pedir alimentos para Pepito. ¿Qué hará? Un proceso de alimentos. Donde está escrito que los padres tienen el deber de dar alimentos a los hijos. ¿Dónde está escrito? En una norma escrita, muy bien. ¿En qué norma escrita? Código Civil, muy bien. Pues, ¿qué otra norma? Código del niño y del adolescente. Y si Rafael no cumple con dar la manutención de alimentos para Pepito, ¿quién le va a sancionar? ¿Dónde está escrito el delito de omisión a alimentos? Que tienen 2 años de prisión de cárcel efectiva, de prisión de la libertad, 2 años en la cárcel. ¿Dónde está escrito? En el Código Penal. Ese libro, esa norma, Código Penal, es el derecho objetivo. ¿Y cuál es la capacidad de Rafael? De cumplir o no cumplir en dar los alimentos para Pepito. Es la facultad que tiene Rafael. Si no cumple, ¿cuál va a ser la sanción? 2 años de privación de la libertad. Muy bien. ¿Qué viene a ser el derecho sustantivo? Son aquellas normas que imponen derechos y obligaciones. ¿Qué es el derecho adjetivo? Establecen cómo se llevan a cabo los derechos de y obligación. ¿Qué es el derecho positivo? Es igual, casi igual que el derecho objetivo. Podría ser, ¿no? Podría ser. El derecho positivo viene a ser, ¿no?, un conjunto de normas, de ordenamientos que se rigen en un territorio determinado, para un momento determinado. Es la traducción de un derecho natural en la escritura, en el derecho objetivo, en una regla, en una norma, en una ley, como habíamos visto, casi igual que el derecho subjetivo. Una norma es vigente, es obligatorio actualmente, vigente, que se debe cumplir actualmente. Y el derecho natural son todos aquellos con que nace la persona. Son reglas universales, ¿no?, que nace la persona, cuyos principios son inherentes, el solo hecho de ser humano. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del derecho? Las funciones del derecho son la función de integración. ¿Por qué nos integran? ¿Por qué integramos a la persona? Integramos a la persona porque ahí está, vamos a ver qué está pasando, a la persona, integración, ¿no? Función integradora. Gracias al derecho puede haber la integración de la sociedad, la convivencia pacífica. La función subjetiva, las personas lo cumplen o no lo cumplen, ¿no? Si lo cumplen, ¿no?, o no lo cumplen. La función de orientación del comportamiento. ¿Qué sería una sociedad si no cumpliría lo que la sociedad les dice, ¿no?, lo que las reglas les dicen, lo que la norma? Habría una anarquía total. La función de legitimador del poder. Gracias a una norma, el gobierno puede dictar las normas para mantenerse en el poder, para tener una disciplina. La función educativa. La función educativa es importante, porque gracias al derecho, a esas normas, podemos
puede haber educación, ¿no? No podemos, estaríamos dejando de ser instruidos. Función represiva. Hemos dicho, si no cumplimos las normas escritas, el derecho, podemos ser pasibles de una sanción. Porque las normas escritas son imperativas, son coercitivas, coactivas, son, ¿no?, de cumplimiento obligatorio. Y su función es promocional, ¿no? Porque necesita la persona, ¿no?, que se realice, ¿no?, que realice sus funciones importantes, promoción del derecho. ¿Por qué hay tantos feminicidios? Se preguntarán, ¿no? Hay muchos feminicidios porque, ¿no?, vamos a ver que no hay promoción. ¿Promoción de qué? La parte psicológica de la familia. Primero, la familia. Segundo, los factores psicológicos de las personas. El bienestar emocional de las personas. Eso es importante, ¿no? Entonces, pasamos a la otra pregunta. ¿Qué es derecho y moral? Todos hablamos de moral. ¿Se acuerdan de la palabra derecho y moral? ¿Se acuerdan? Moral. Todos lo relacionamos ¿con qué? Con Dios. ¿No? ¿Se acuerdan? Aquí les he puesto una serie de videos que les va a ayudar a entender sobre, también les voy a colgar, no se preocupen, en los materiales complementarios. ¿Qué viene a ser la moral? Son conjuntos de creencias, costumbres, porque no están escritas, la moral no está escrita. Costumbres. ¿Qué derecho? ¿Se acuerdan? Derecho consuetudinario. Los valores y normas de una persona, de un grupo social, que funciona como una guía para obrar. Por ejemplo, la moral religiosa. Ustedes han visto los religiosos van, católicos van, se confiesan, tienen una moral. ¿Tienen que decirles a todos vuestros pecados y qué religión tienen? No. Los musulmanes tienen su moral, su vestimenta. No pueden exhibir nada, ninguna parte del cuerpo, su vestidura tapada. No tienen sus creencias, por eso dice creencias, ¿no? Según Immanuel Kant, padre también del derecho, el derecho es la heteronomía. ¿Qué es heteronomía? Ya habíamos hablado hace rato, condición que adopta la libertad cuando se rige, ¿no?, por una regla. No puede ser totalmente libre. Siempre viene a haber una norma que rija mi conducta. A eso se llama heteronomía. Irrumpe, ¿qué cosa? La voluntad, la libertad. Recibe la influencia de una fórmula externa. Esa fórmula externa es esa fuerza externa, ¿no? ¿Para qué? Que le obliga al individuo a no hacer o hacer. Dicha acción por un filósofo como no moral, ya que es moral pero tampoco inmoral, ¿no? Dicha acción es condición que adapta la libertad cuando se rige por reglas que imponen del exterior. ¿Para qué hay una heteronomía? Porque me están imponiendo una regla del exterior, de acuerdo a los valores, de acuerdo a la moral que tengo, ¿no? Que es imperativa, obligatoria, ¿no? Es obligatoria. La autonomía de la moral. La autonomía de la moral significa que el autor de la regla es el mismo que debe cumplirla, ¿no? La moral es autónoma. Lo único que me importa es mi persona. La heteronomía porque me obligan a mí. Con la autonomía yo tengo la decisión de hacer qué religión voy a tener, qué moral voy a tener y cómo debo cumplirlas. La autonomía quiere decir autolegislación, que yo me autolegislo de acuerdo a mi concepto, de mis creencias, de mis costumbres y de mis valores. Creado para propia conciencia. Son preceptos morales, tienen su fuente en la voluntad que quienes deben acatar. Unilateral, ¿no? Unilateral. Quiere decir que la moral,
La moral o las reglas éticas consiste en que frente a un sujeto al que obliga no hay otra persona autorizada para exigir su cumplimiento de sus deberes. No hay otra persona. No es plurilateral. No es como que alguien te obliga a cumplir una regla externa que va contra mi libertad, ¿no? Es unilateral, porque yo misma me autoobligo de tener una buena conducta, de tener unos buenos morales, de tener una buena moral, una buena ética, ¿no? Es diferente. Nunca existe el derecho de reclamar el cumplimiento de una obligación moral. No puedes decir, oye, digamos, María es católica, no ha cumplido, hay que sancionarla. No, porque María tiene la autonomía, la unilateralidad de que ella misma se obliga, ¿no? Se obliga, no hay otra persona que lo obliga para el cumplimiento de su deber, de acuerdo a sus creencias y costumbres. Derecho y moral. Para que una norma sea considerada legal, ha de ir acompañada de un poder coercitivo. Ya les he hablado bastante de esa palabra coercitiva, obligatoria. No cumples, sanción. Y en caso de un incumplimiento supone una sanción que exige que las autoridades obtengan coactivamente cumplimientos. Coercitiva. No cumples, te embargo. No cumples, te sanciono. No cumples la cuarentena en estos momentos, te enmarroco y te llevo a la comisaría para cumplir con la sanción de 3 años de cárcel, de pena privativa de la libertad. Coercibilidad designa la legítima posibilidad de auxiliarse de la fuerza socialmente organizada para obtener el cumplimiento de una norma. La sociedad tiene que estar organizada, el sistema jurídico tiene que estar organizada para poder sancionar, ¿no? Para poder aplicar la sanción. Moral, busca el bien individual, lo interior de la persona, el perfeccionamiento interior de la persona. Quiero ser perfecta, quiero agradar a Dios Mahoma, quiero agradar a mi Dios Jesucristo, diferente. Quiero agradar simplemente quiero agradarme a mí misma. Con mi autonomía he decidido tener esa moral, bajo mis creencias, bajo mis costumbres, ¿no? En cambio, el derecho te obliga a una norma, con el fin no mía, ni el tuyo, con el fin común, el bien común. La exterioridad, mantener el orden y la organización social. Importante mantener el orden y la organización social. La moral y la ética. La ética, mucho hablamos de la ética, ¿no? Se refiere a los aspectos del individuo, conjunto de normas que tiene por objeto salvaguardar, fortalecer, preservar la vida de los individuos corpóreos. En cambio, la moral se refiere a aspectos de grupo, conjunto de normas que tiene por objeto salvaguardar y fortalecer la vida en grupo, como tal, de los cristianos, de los católicos para ellos, de los musulmanes para ellos, de acuerdo a su religión. La ética, en estos dos casos se tratan de normas y percepciones que deben ser. La moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, a través del derecho consuetudinario, de la costumbre. Es un conjunto, la ética es un conjunto de normas que el sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. Para ver esto de la costumbre, del derecho consuetudinario, de la ética, de los valores, voy a ponerles en los materiales complementarios una sentencia del Tribunal Constitucional en el cual como el derecho consuetudinario, por más que esté dentro de las fuentes del derecho, cuando ya hay un vacío, no hay a dónde atenerse para interpretar una norma, podemos llegar a interpretar con una costumbre, sí, pero siempre y cuando esta costumbre, este derecho constitucionario, no contravenga los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? La libertad, la vida, el interés superior del niño, la clase desprotegida, son valores inherentes a la persona que deben respetarse y no pueden dejar, por más que el derecho consuetudinario y la costumbre esté dentro de las fuentes del derecho, no podemos hacer herramienta de ellos para la argumentación y para la interpretación de las normas. Muchísimas gracias, ¿no? Les indico que
un pensamiento muy importante para la clase de hoy día: estudia. El derecho se transforma constantemente, como les dije, se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Por eso tenemos que leer. ¿Quién lo dice? Eduardo Juan Cochuri. Por favor, a leer su lectura de la sentencia y algunas lecturas que les voy a poner para hacer una actividad importante que les voy a mandar en el transcurso de la semana. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a las... Después de terminar esta clase, espero que hayan entendido y llegamos a las conclusiones más importantes de este tema. La concepción del derecho es amplia, puede incluir tanto normas jurídicas, en las cuales no puede existir seguridad, orientada a la realización de la justicia, los otros valores, los valores morales, los económicos, como la realidad social en el cual germinan y a la cual se dirigen las normas, además de la creación jurisprudencial y científica. Les voy a explicar, a la próxima clase voy a tratar de manejar el Google para ver cómo van a entrar a ver las jurisprudencias, tanto de la parte ordinaria o jurisdiccional como de la parte administrativa a través de los órganos administrativos, Indecoping, Tribunal Constitucional, Tribunal Registral, Tribunal en este caso también los órganos de servir, son órganos administrativos que administran justicia, ¿no? Se dirige, además, la creación científica, eso es importante. Las normas jurídicas, ¿para qué? Para lograr una seguridad y los valores jurídicos. Si bien no existen diferencias entre el derecho y la moral, sí hemos visto que son heterónomas, que son autónomas, que son imperativas, que son plurales, que son autónomas. Existen también diferencias morales que interrelacionan en el sentido de que el derecho garantiza el orden de la sociedad y al mismo tiempo cumple una función de moralización, educando, modelando la personalidad de los individuos, también es un factor importante. Y por último, la teoría tridimensional. ¿Cuáles son los tres factores de las dimensiones del derecho? Los valores, muy bien. El hecho jurídico, muy bien. Y lo último que queda es la norma. Son tres importantes dimensiones. ¿Quién nos da estas dimensiones? ¿Se acuerda? Miguel Reale, brasilero, que dice que existe una norma, la sociología, la realidad, el hecho sociológico y un valor para cumplir. Estos tres elementos son tan importantes que no pueden ser separados. Igual nos dice Carlos Fernández Cesarego, peruano, que hizo su tesis sobre la teoría tridimensional. No se conocían. Nunca habían, en esa época no existía el internet para hacer copy y pega, pero sin embargo, los dos coincidieron en la teoría tridimensional del derecho, la normativa que está escrita, la sociológica, ¿no? El hecho sociológico y los valores o acción. No se pueden excluir estos tres elementos. Tienen que existir estos tres elementos conjuntos, ¿no? Eso hemos visto. Para concluir las clases de esta semana, hemos puesto un pensamiento muy bonito. La libertad es el derecho a hacer lo que la ley nos permite. Qué bonito, ¿no? Eso nos dice Montesquieu. La libertad no consiste en hacer lo que queremos, el libertinaje, sin respetar los derechos de los demás. Es el derecho a hacer lo que la ley permite.